Desde el comienzo de los tiempos, el bien y el mal se han enfrentado en una lucha que parece no tener fin y que continúa hasta nuestros días. En la mayoría de las culturas y de las religiones existen seres de bondad y, como contrapartida, seres de maldad. En el cristianismo, el judaísmo y el islam, este ser maligno supremo es conocido como el diablo, un ángel caído que se transformó en demonio. Los relatos de distintos orígenes coinciden mucho. Hay un ser que se rebela contra el creador de todo y es castigado por eso. El ser que se rebela es el malo y el regente universal el bueno. ¿Pero qué significa esto? Como casi siempre, hay dos respuestas posibles: que el género humano tenga una tendencia a imaginar cosas similares, o que la historia haya sido verdadera. Como siempre también, esto es un misterio que intentaremos develar, un misterio que se esconde en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Como mencionamos antes, para las distintas religiones y filosofías, el diablo tiene distintos nombres y características. En el budismo, se le llama Mara, y fue el que trató de evitar que Buda alcanzara la iluminación. Para el zoroastrismo, es Angra Mainyu, y es la representación del mal mismo. No es un dios ni un ente. El hinduismo lo conoce como Yama, y es el señor del inframundo, más parecido al Hades griego. En las culturas precolombinas, parece al Supai, que hace las veces de villano. Sin embargo, contrario a lo que pasa con el diablo cristiano, los indígenas no repudiaban al Supai, sino que le tenían miedo y le rendían culto para que no les hiciera ninguna maldad. Para los mayas, en cambio, aparecen en ese lugar los Ajahuab, los señores que gobiernan el Xibalba, el inframundo. Los aztecas cuentan con Quisin, que rige una especie de purgatorio. A pesar de las diferencias, todas estas culturas, tan disímiles entre sí, cuentan con una figura parecida al diablo, que como principal tarea y objetivo se opone a la otra figura, la de su antagonista, Dios. Satanás está asociado generalmente a las religiones abrámicas, en particular al judaísmo, al cristianismo y al islam. En estas tradiciones se le representa como un ser sobrenatural malévolo. La palabra Satanás se deriva del hebreo y aparece por primera vez en la Biblia, de ese mismo origen, conocida como el Antiguo Testamento. En el cristianismo, el significado de esa palabra es adversario. Sin embargo, al comienzo Satanás no era una entidad particular. En sus primeras menciones, algunos lo asocian con el mismo Dios, es decir, toman a Dios como una entidad con dos caras o comportamientos. A veces, cuando algo le molesta, simplemente lo destruye. Y en este caso, el diablo no sería una entidad distinta al Creador, sino que sería más bien su sombra, su parte oscura. Muchos, por supuesto, rechazan de raíz esta idea, y esto tiene su explicación en los textos que vinieron después. En estos, Satanás es visto como un ángel caído que encabeza una religión contra Dios y es expulsado del cielo. Se le identifica también como la serpiente del jardín del Edén, que tienta a Adán y a Eva a comer del fruto prohibido. Es el gobernante de los demonios y el enemigo supremo de Dios y la humanidad. Por otro lado, en el judaísmo primigenio, Satán no hace mal directamente, ni es enemigo de los humanos. Su función es indicarle a Dios las malas inclinaciones y acciones de la humanidad. En esencia, no tiene poder mientras que los humanos no hagan cosas malas y Dios no le dé permiso. En el libro de Job, esto está claro. Dios señala la piedad de Job y Satán le pide autorización para probar la fe de ese hombre. Dios lo autoriza, en tanto no lo mate. La prueba se lleva a cabo y Satán lo va despojando de todo. Pero Job, aún perdiendo todo, hasta la salud, no se aparta de la fe en Dios. Básicamente, ese era el trabajo de Satán. Sin embargo, según otras miradas, las cosas son muy distintas.
En el Nuevo Testamento, el rol del diablo es fundamental. Es el malvado por excelencia y el enemigo de Dios, de la humanidad y de Jesús. Existe un momento en donde Jesús se retira al desierto y alguien lo tienta. En Mateo 4, 1 al 11, sucede lo siguiente: y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús respondió: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Ese alguien que tentaba a Jesús es reconocido por él y lo nombra como Satanás. Además de su nombre, este pasaje de la Biblia devela otra cosa más: que el poder de Satanás no es infinito. Lo tienta a Jesús, pero no puede hacer más que eso. Es decir, más allá de las tentaciones y las mentiras, no tiene poder para impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino, y aunque esto cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente, incluso de naturaleza física, en cada hombre, está el poder de rechazar sus tentaciones. Por otro lado, también surge de esto el gran misterio de por qué Dios permite la actividad diabólica. Sin embargo, esto es explicado a través del no conocimiento de los humanos del plan de Dios, que nos excede, y por eso no entendemos sus decisiones. Desde hace mucho tiempo, es representado como un ser horroroso. Sin embargo, hasta el siglo XI, casi siempre fue retratado con apariencia humana. En Occidente, es a partir del año 1000, el diablo comienza a tomar una apariencia grotesca y monstruosa, entre humano y animal. Esta figura del diablo va a ser una mezcla entre lo que proponían los monjes y la cultura popular medieval. Cada vez más, se va a ir pareciendo al antiguo dios Pan de la mitología romana, cuyas imágenes se veían fácilmente en las ruinas de la antigua Roma y a lo largo de las ruinas del antiguo imperio. Y tiene sentido, porque el cristianismo tuvo que luchar contra los vestigios de esa religión romana. Eran el adversario de la religión nueva que surgía, así que es lógico que el diablo, el mal de los cristianos, tuviera que ver con uno de los dioses romanos, en este caso Pan. La sociedad durante la Edad Media fue favorable a la creación de una imagen horrorosa de Satanás. No eran condiciones fáciles la vida en esos momentos. Las personas siempre bajo amenaza, las enfermedades y la violencia eran cosa de todos los días. La muerte era algo sumamente presente. Por eso, constantemente se preguntaban si les esperaría la vida eterna después del deceso o las torturas del infierno. Para marcar diferencias entre lo bueno y lo malo, la imagen del diablo se fue haciendo cada vez más horrible. Además, el tema del juicio final se convirtió en uno de los preferidos por todos. En esa misma época, en donde se asoció al diablo con distintos animales, como el carnero, el cerdo, el cuervo, el sapo, el lobo, la rata, el dragón, la serpiente y hasta con un tiburón blanco. Sin embargo, las cosas no son muy claras. El tema de la apariencia del diablo abre un interrogante clave. Si es un ser abominable, ¿por qué la gente le hace caso? Es él quien nos invita a abandonar el recto camino y seguir su camino de oscuridad, y se nos presenta como un ser horrible. Entonces, ¿quién le seguiría si esto fuese así? Es un ser con patas de cabra, cuernos en la cabeza, cola que termina en punta de flecha, le sale fuego de los ojos, es rojo y tiene un arma en la mano, un tridente amenazador. Si alguien así se nos apareciera, nadie se quedaría a escuchar lo que tiene para decir, sino que todo el mundo saldría corriendo despavorido. Por eso es que el diablo
tiene muchas caras y apariencias. San Pablo nos advierte en sus evangelios sobre la presencia del mal como ser de luz. Así dice en los Corintios 11, del 13 al 15, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, es decir, que puede adquirir diversas formas, y no siempre ser monstruoso. La caída de Satanás del cielo está descrita en Isaías 14, del 12 al 14, y Ezequiel 28, del 12 al 18, a pesar de que estos fragmentos hablan específicamente del rey de Babilonia y del rey de Tiro. Para muchos se refieren también al poder espiritual que estaba detrás de esos reyes, es decir, Satanás. Los fragmentos describen por qué cayó Satanás, pero no coinciden específicamente cuándo pasó. Sin embargo, podemos inferir en qué momento sucedió. Los ángeles fueron creados antes que la tierra, y Satanás cayó antes de que existieran Adán y Eva. Por eso mismo, los tentó en el jardín del Edén. Por lo tanto, la caída de Satanás debió haber ocurrido en algún tiempo después de que los ángeles fueron creados, y antes de que él tentara a Adán y Eva en el Edén. Y aunque no sabemos con exactitud cuándo ocurrió la caída, sí tenemos idea de qué era lo que hacía Satán antes de caer, cuando se llamaba Lucifer, y era uno de los ángeles favoritos de Dios. Y también, según parece, después de haber caído, Dios le permitía, de vez en cuando, acceder al cielo. El libro de Job nos dice que por un tiempo, Satanás, aún después de su expulsión, tenía acceso al cielo y al trono de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Por lo que ahí se relata, aparentemente en ese tiempo, Satanás aún se movía libremente entre el cielo y la tierra, hablando directamente con Dios y respondiendo por sus actividades. Sin embargo, según parece, Dios después le prohibió el acceso al cielo. Algunos dicen que eso sucedió después de la muerte de Cristo. Otros creen que el acceso de Satanás al cielo terminará al final de la guerra, que todavía tiene lugar entre los ángeles y los demonios. Hay otra opinión que dice que una vez que fue expulsado en la primera guerra de rebelión por el arcángel Miguel, ya el diablo nunca más pudo entrar en el cielo. Aunque hay discrepancias sobre el momento en el que ocurrió la caída, la mayoría de las fuentes están de acuerdo en que sucedió por un motivo concreto: el orgullo. Él deseaba ser Dios, no ser un siervo de Dios. Existen muchos pasajes en que se nota esto. En Isaías 14, del 12 al 15, y Ezequiel 28, del 12 al 15, se describe a Satanás como un ángel increíblemente hermoso. Parece que era el más alto de todos, la más hermosa de todas las creaciones de Dios. Pero él no estuvo contento con su posición. Deseaba ser el mismo Dios, para tomar el trono y el control del universo. En este sentido, resulta muy interesante ver que fue precisamente eso con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, con poseer todo el conocimiento y ser dioses ellos también. En pos de este orgullo y debido a su rebeldía, Lucifer se rebeló contra Dios. En esa rebelión, se llevó con él a otros ángeles también que lo siguieron. El resultado fue una guerra en el cielo, en la que Lucifer, transformado ya en Satanás, perdió. Por eso fue expulsado del cielo, junto a sus ángeles rebeldes, que se transformaron también en demonios. Y así nació Satanás y sus huestes, que habitan desde ese entonces en el infierno, esperando quizás una oportunidad de volver al cielo o de reinar la tierra. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.